En la frontera, la ley llegaba tarde y se marchaba temprano. La esclavitud enseñó el silencio. La guerra enseñó la huida. El territorio enseñó la supervivencia. En una tierra donde casi nadie obedecía las reglas, un hombre decidió seguirlas hasta el final, pagando el precio completo, paso a paso. Su nombre era Buzz Reeves. Bienvenido al canal La historia detrás de la foto. Sombras en el territorio. En el vasto e implacable territorio indígena, una extensión de tierra donde la civilización dudaba en entrar, la ley era impuesta con frecuencia por la fuerza y la supervivencia. Fue en este escenario de aislamiento e inestabilidad que abarcaba el actual estado de Oklahoma, donde emergió una figura cuya existencia desafiaba las probabilidades estadísticas y sociales de la época. Buzz Reeves, un hombre nacido alrededor de 1838, bajo el yugo de la esclavitud, en el condado de Crawford, Arkansas, se convertiría en uno de los agentes de la ley más temidos de la frontera. Antes de portar la estrella de latón en el pecho, sin embargo, Reeves fue forjado en la brutalidad y en la supervivencia. La historia documentada de Reeves comienza en la propiedad de William Reeves, un hombre influyente de Arkansas. Con el estallido de la Guerra Civil Americana, Buzz fue obligado a acompañar al hijo de su amo, George Reeves, hacia las líneas confederadas. Fue en las trincheras fangosas y en el caos de la batalla de Pea Ridge, en 1862, donde la percepción del mundo de Buzz comenzó a cambiar. Relatos históricos sugieren que, en algún momento durante el conflicto, una disputa violenta, posiblemente relacionada con un juego de cartas, resultó en que Buzz agrediera a su amo. Consciente de que tal acto implicaría castigos severos o incluso la muerte, huyó hacia la única dirección donde los perros de caza no lo seguirían, al corazón de las naciones indígenas. Durante los años siguientes, Reeves vivió como fugitivo entre los Cherokees, Seminoles y Creeks. El entorno era hostil, pero fue allí donde perfeccionó las habilidades que definirían su carrera futura. Aprendió a rastrear huellas imperceptibles en terrenos áridos, dominó el uso de armas de fuego con una ambidestreza letal y llegó a comunicarse con fluidez en lenguas nativas. Absorbió la geografía del territorio como un mapa mental, conociendo cada barranco y cada escondite. Con el fin de la Guerra Civil, en 1865, y la abolición oficial de la esclavitud, Reeves dejó atrás la vida de fugitivo y se estableció cerca de Van Buren, Arkansas, como hombre libre y agricultor. Sin embargo, la tranquilidad de la vida rural era solo un preludio. La frontera enfrentaba un crecimiento acelerado de la criminalidad, y muchos fuera de la ley veían el territorio indígena como un santuario de impunidad. La justicia federal necesitaba hombres capaces de transitar entre la civilización y la barbarie, y el destino de Buzz Reeves estaba a punto de ser sellado por un juez en Fort Smith. La estrella de latón. El año 1875 marcó un cambio profundo en la administración de la justicia en la frontera occidental. En Fort Smith, Arkansas, una fortificación militar convertida en tribunal federal, el juez Isaac Parker tomó el mazo. Parker, a quien la historia llegaría a conocer por el sombrío apodo de «el juez de la horca», heredó una jurisdicción sobrecargada e ineficiente. El territorio indígena se había transformado en un refugio para diversos fuera de la ley, ladrones de ganado y contrabandistas de whisky, entre otros, que creían estar más allá del alcance de la ley. Para enfrentar lo que la prensa local llamaba una Sodoma y Gomorra moderna, Parker ordenó al Marshal de los Estados Unidos, James Fagan, la contratación de 200 delegados. Fagan, consciente de que la fuerza bruta no sería suficiente, buscó hombres que conocieran la tierra y los dialectos locales. Fue en este contexto burocrático y desesperado que Buzz Reeves fue juramentado, convirtiéndose en uno de los primeros Deputy United States Marshal negros al oeste del río Mississippi. La realidad del trabajo de Reeves estaba lejos de la gloria de los relatos de aventura. Era un oficio de paciencia, polvo y papeleo.
partía de Fort Smith con un fajo de órdenes de arresto en el bolsillo del chaleco, acompañado por asistentes y una carreta de prisioneros, en patrullas que duraban meses. El territorio abarcaba decenas de miles de kilómetros cuadrados, una inmensidad donde la autoridad federal era apenas un concepto teórico. Reeves, sin embargo, transformó la teoría en una práctica constante. No confiaba únicamente en la habilidad con las armas, aunque era ambidiestro con sus revólveres Colt .45. Su herramienta principal era el intelecto. Los registros indican que Reeves utilizaba disfraces con una eficacia teatral. En una ocasión ampliamente relatada, mientras perseguía a 2 fugitivos atrincherados en una cabaña remota, se vistió como un vagabundo, caminando kilómetros con zapatos gastados y un sombrero raído. Fingiendo huir de la ley, se ganó la confianza de los criminales, compartió su comida y esperó a que el sueño los venciera. Al amanecer, los hombres despertaron esposados, mirando el cañón frío del arma del vagabundo. No hubo enfrentamiento armado, solo el cumplimiento preciso de una orden. A medida que avanzaban los años 1880, la reputación de Reeves se consolidaba no como la de un héroe, sino como la de una fuerza inevitable de la naturaleza. Los fuera de la ley comenzaban a comprender que, una vez que Reeves recibía la orden, la huida era solo un aplazamiento temporal del destino. La carreta de prisioneros regresaba siempre llena a Fort Smith, alimentando la maquinaria judicial del juez Parker. Pero la verdadera prueba de su fibra moral y profesional aún estaba por llegar, cuando la violencia del oficio amenazaría con cruzar el umbral de su propia casa. El peso de la ley. En el apogeo de su carrera, Buzz Reeves se había convertido en una leyenda viva en el territorio. Decían que era invencible, una noción reforzada por las numerosas emboscadas de las que salió ileso, mientras su sombrero y su capa exhibían marcas de aquellos episodios. Sin embargo, la armadura de su reputación no lo protegía de las tragedias personales. Alrededor de 1902, el compromiso de Reeves con la ley enfrentó su prueba definitiva, un acontecimiento que separaría al hombre del mito. Su propio hijo, Benny Reeves, fue acusado de matar a su esposa tras un desentendimiento conyugal. La orden de arresto reposaba sobre la mesa del Marshal en Muskogee. Muchos delegados dudaron, negándose a perseguir al hijo de una figura tan respetada y temida. El conflicto de intereses era evidente, y el dolor de un padre sería una justificación comprensible para apartarse del caso. Buzz Reeves, sin embargo, operaba bajo un código moral rígido y binario. La ley era absoluta o no era nada. Con el rostro impasible, solicitó la orden al Marshal responsable en Muskogee. La cacería que siguió no fue registrada como una persecución dramática, sino como una marcha fúnebre del deber. Reeves rastreó a su hijo durante varios días. Cuando finalmente lo encontró, la interacción estuvo desprovista de sentimentalismo público. Según los relatos, Benny, conociendo la naturaleza implacable de su padre, se rindió sin resistencia. Buzz esposó a su propia carne y sangre y lo transportó a la prisión federal en Muskogee, donde lo entregó a las autoridades para ser juzgado, condenado y sentenciado a cadena perpetua en Leavenworth. Este acto cimentó la integridad de Reeves en la historia, demostrando que, para él, la estrella en el pecho pesaba más que los lazos familiares. El cambio de siglo trajo consigo el avance de la civilización. Los ferrocarriles cortaban la Tierra Roja, y las ciudades surgían donde antes solo había campamentos. La era del Viejo Oeste llegaba a su fin, sofocada por el progreso y la burocracia. El territorio indígena se preparaba para convertirse en el estado de Oklahoma, y, con esa transformación política, las instituciones que habían definido la vida de Reeves estaban a punto de desaparecer. El hombre que había capturado a más de 3,000 criminales y que fue responsable de alrededor de 14 muertes en legítima defensa, enfrentaba, al final de su carrera, a un adversario inevitable: el tiempo y las transformaciones institucionales. El crepúsculo del hombre de la ley. El 16 de noviembre de 1907, el territorio indígena dejó de existir formalmente, fusionándose con el territorio de Oklahoma para formar el 46º estado de la Unión. Para Buzz Reeves, la admisión de Oklahoma no representó un triunfo, sino el cierre de una era. Con la estatización, las leyes de Jim Crow
que imponían una segregación racial rígida, comenzaron a institucionalizarse. La Fuerza Federal, donde Reeves había servido durante 32 años con una distinción incomparable, fue desmantelada y reorganizada bajo nuevas directrices estatales. A los 69 años, el hombre que había cazado a los criminales más peligrosos de la frontera se vio apartado de sus funciones federales, una baja burocrática del nuevo orden administrativo. Sin embargo, la jubilación era un concepto ajeno a su naturaleza estoica. En lugar de deponer las armas, Reeves aceptó una placa del Departamento de Policía de Muskogee. El vasto horizonte de las llanuras abiertas fue reemplazado por las aceras de concreto de una ciudad en crecimiento. Durante 2 años, el ahora anciano oficial patrulló las calles del centro. Relatos de la época, corroborados por archivos de periódicos locales, indican que el crimen grave era poco frecuente en su sector durante sus turnos. La mera presencia de su figura imponente, ahora apoyada ocasionalmente en un bastón pero con el revólver aún al alcance, era suficiente para mantener el orden. No existen registros de crímenes graves en su ronda durante ese periodo final. Su reputación patrullaba las calles incluso antes que sus pasos. La salud de Reeves finalmente cedió antes que su voluntad. Diagnosticado, según los registros de la época, con la enfermedad de Bright, una complicación renal fatal, falleció el 12 de enero de 1910. Su muerte fue ampliamente difundida, con el periódico Muskogee Phoenix declarando que era absolutamente intrépido y leal al deber, un elogio poco común para un hombre negro en la prensa segregada del sur. El funeral contó con la presencia de muchas personas, trascendiendo momentáneamente las barreras raciales que el nuevo estado intentaba erigir. Durante décadas, la historia de Bass Reeves fue relegada a las notas al pie de la historiografía oficial, a menudo eclipsada por figuras ficticias o romantizadas del oeste americano. Solo a finales del siglo XX, historiadores comenzaron a exhumar los registros judiciales federales, revelando la magnitud estadística y moral de sus logros. Con más de 3.000 arrestos atribuidos a él en una de las regiones más volátiles de América, Reeves permanece no solo como una curiosidad histórica, sino como el arquetipo definitivo del hombre de la ley en la frontera. Una figura de integridad inquebrantable que caminó por el valle de la sombra de la muerte e impuso el orden por el simple peso de su presencia. Y ahora quiero preguntarte, ¿ya conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Hasta el próximo video.